el crimen de lesa humanidad que fue cometido por Estados Unidos en Irak ha cambiado todo el mundo. Y creo que es importante reconocer que no solo fue un crimen, sino, en mi opinión, creo que fue el principio del fin del sistema imperial unipolar que Estados Unidos creó tras el golpe de Estado en la URSS en 1991. Y podemos ver en los documentos y los discursos de los propios funcionarios de Estados Unidos que pretendían controlar todo el mundo. Es lo que decían. Podemos leer la famosa doctrina Wolfowitz, escrita por un alto funcionario del Pentágono que después fue arquitecto de la guerra en Irak. En esa famosa doctrina, el gobierno de Estados Unidos mantenía que su meta era controlar todo el mundo, mantener el llamado dominio de espectro total, full spectrum dominance. Y también podemos ver en los libros que fueron publicados por funcionarios como Zbigniew Brzezinski, el ex asesor de seguridad nacional, que él fue arquitecto de la guerra subsidiaria que Estados Unidos libró en Afganistán en los 80. Él escribió abiertamente que Estados Unidos quería mantener un dominio sobre todo el mundo, es decir, un sistema unipolar, un imperialismo que la historia nunca había visto antes. Y en los 90 había mucha propaganda declarando el fin de la historia. Un llamado filósofo, Francis Fukuyama, declaró el fin de la historia en un libro que fue publicado y después ganó muchos premios, fue como número 1 según el New York Times y todo eso, declarando que la llamada democracia capitalista, liberal, liderada por Estados Unidos, era el fin de la historia, el fin de la evolución humana. Entonces estamos hablando de una arrogancia que nunca ha existido en la historia. O sea, no siempre, pero desde la creación de la sociedad con clases, siempre ha habido imperios, pero nunca ha habido un imperio que pretendía controlar todo el mundo, cada rincón del mundo. ¿Y qué pasó en los años 90? Tan arrogantes, los funcionarios de Estados Unidos pretendían destruir todos los gobiernos independientes que quedaban. Apoyaban contrarrevoluciones neoliberales en muchos países. Aquí en Nicaragua en 1990 apoyaron un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado violento en Tiananmen, en China, que fracasó. Después sus llamadas revoluciones de colores para derrocar a gobiernos populares y destruyeron el país Yugoslavia, que ya no existe como país, y después la segunda guerra en Irak, porque como los compañeros han mencionado, Estados Unidos ha librado una guerra contra el pueblo iraquí desde los años 80, o sea, desde los años de una guerra subsidiaria entre Irak e Irán provocada por Estados Unidos. Entonces, en los 90 Estados Unidos impulsó esas sanciones genocidas que asesinaron a 500,000 de niños iraquíes, y el propio coordinador de la ONU renunció en protesta. Dennis Halide dijo que eran sanciones genocidas, dijo que constituían una forma de genocidio contra el pueblo iraquí. Después, la guerra de 2003 y después la guerra contra Libia, que destruyó el estado de Libia, y ahora hoy en día hay mercados con esclavos, mercados al aire libre con esclavos en 2023 en Libia, gracias a la OTAN, gracias a Estados Unidos. Intentaron destruir Siria, no pudieron, pero intentaron. ¿Y cómo lo hicieron? Apoyaron a grupos yihadistas. El Estado Islámico nació de la guerra imperialista librada por Estados Unidos y sus aliados para destruir el Estado de Siria.
Al-Qaeda, otros grupos como... bueno, hay muchos en Siria, Jaish al-Islam, Ahrar al-Sham, hay muchos. Bueno, entonces, y ahora Estados Unidos no ha salido de estos países. O sea, en 2020, el gobierno de Estados Unidos cometió un acto terrorista, un acto de guerra contra Irán. El gobierno de Donald Trump asesinó a Qasem Soleimani. ¿Y qué pasó? Usaron un dron para asesinar a un alto funcionario del gobierno iraní cuando él estaba en Irak para negociar paz entre Arabia Saudita e Irán. Es decir, que no solo fue un acto de guerra, sino un intento de sabotear negociaciones de paz. Porque Estados Unidos, el imperialismo, no quiere la paz, quiere la guerra, quiere desestabilizar estos países para controlarlos, como decía la doctrina Wolfowitz. ¿Y por qué? O sea, para explotar sus recursos naturales, para explotar la mano de obra, es decir, los obreros de esos países. Es por eso que en Irak implementaron la terapia de shock, como el del choque, exactamente lo que hicieron en Rusia en los años 90. Y según UNICEF, según la ONU, más de 3 millones de rusos murieron por las políticas neoliberales impusieron por Estados Unidos y sus aliados en Rusia en los años 90. Hicieron lo mismo en Irak, privatizaron todo. ¿Y por qué? Porque en los años 90 Estados Unidos pretendía derrocar a todos los gobiernos que mantenían control soberano sobre sus recursos naturales, su infraestructura, privatizaron todo y implementaron los famosos programas estructurales, ¿no? del Fondo Monetario, que es instrumento del imperialismo norteamericano. Entonces, hoy en día Estados Unidos habla mucho de la idea de la del llamado orden basado en reglas. Pero ¿quién hace las reglas? Es Estados Unidos que hace las reglas. De hecho, el propio ex embajador de Francia en Estados Unidos admitió que cuando dicen un orden basado en reglas, realmente es un orden occidental. Yo diría, es una dictadura internacional. O sea, Estados Unidos dice que todos los países independientes que mantienen control sobre su economía son dictadoras. Porque según él, la democracia es un sistema en lo que las grandes empresas controlan el gobierno, no el pueblo. En Estados Unidos, más del 90% de los congresistas en las campañas electorales, más del 90% que tienen más financiamiento ganan las elecciones. Entonces, es la mejor democracia que se puede comprar. Y Estados Unidos dice que todos los países independientes son dictadoras, mientras Estados Unidos quiere controlar cada rincón del mundo. Y hoy en día, 1/4 de la población mundial vive en países que están sancionados ilegalmente por Estados Unidos. Estados Unidos viola el derecho internacional todos los días. Es por eso que no habla del derecho internacional, habla del orden basado en reglas, porque no significa nada, es ambiguo. Entonces, sí, la guerra en Irak era un crimen de lesa humanidad, más de 1 millón de muertos. Y la guerra continúa. Después del asesinato de Qasem Soleimani, el primer ministro de Irak, más el parlamento, que fue elegido por el pueblo iraquí, votaron para expulsar a las tropas norteamericanas. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno de Estados Unidos? No, vamos a quedarnos. Entonces Estados Unidos sigue ocupando a Irak militarmente, Estados Unidos sigue ocupando a Siria, su vecino, y ¿qué está haciendo en Siria? Estados Unidos está robando el petróleo y hasta el pan, hasta el trigo de Siria, ocupando las zonas más importantes con los recursos económicos naturales de Siria. Y el gobierno de Estados Unidos dice que el gobierno soberano de Siria no puede tener acceso a sus propios recursos porque Estados Unidos no quiere la reconstrucción tras una guerra de 10 años que destruyó el país. Entonces, solo quería enfatizar que
para todo el mundo y hasta para muchos norteamericanos como yo, como mi generación. Yo era adolescente al inicio de la guerra en Irak y bueno, nunca ha terminado. Y para nosotros fue un símbolo de la gran mentira. Cuando Francis Fukuyama y los demás propagandistas del imperialismo norteamericano estaban hablando del fin de la historia y la Pax Americana, no he visto paz, pero hablan de la Pax Americana. No, todo el mundo podía ver claramente que cuando Estados Unidos habla del orden basado en reglas, es su orden y todavía quiere controlar todo el mundo. Es por eso que ahora Estados Unidos está librando una nueva guerra fría contra Rusia, contra China, y está usando otros países como títeres, y ellos mueren. Estados Unidos está dispuesto a sacrificar Ucrania, está dispuesto a pelear hasta el último ucraniano para mantener su precioso imperio unipolar. Pero, ojo, hemos visto que ese sistema ya está muerto. Ya vivimos en un mundo multipolar y a pesar de la tragedia horrible, los crímenes horribles cometidos por Estados Unidos en Irak, yo diría que fue el principio del fin de ese sistema unipolar creado por Estados Unidos y ya estamos viendo el colapso de ese sistema.